Señorías, presidente, muchas gracias. Subo a la tribuna como el resto de oradores a defender y a presentar en nombre de mi grupo parlamentario las propuestas de resolución consecuencia del debate sobre el Estado de la Nación que hemos mantenido la pasada semana. Un debate sobre el Estado de la Nación en el que el presidente del Gobierno nos habló de un país que no coincide con España, de un país que había superado las enormes dificultades de la crisis, que había salido, que ya tenía la cabeza fuera del agua, que no coincide, por lo tanto, con la situación de nuestro país ni con la de los españoles. Y para sustentar su relato, nos habló también de un país que encontró, cuando llegó a la presidencia del Gobierno, que tampoco coincide con la España, con el país que el Partido Popular y el presidente del Gobierno se encontró cuando llegó a la presidencia del Gobierno. Señorías, el país que se encontró el presidente del Gobierno cuando llegó al Gobierno de la Nación era un país que llevaba sufriendo duramente las consecuencias de la crisis económica desde el 2008, como hoy, un país que lleva sufriendo durante 5 años seguidos las duras consecuencias de una dura crisis económica. Y permítanme que les diga desde esta tribuna que no es honesto, ni política ni intelectualmente hablando, comparar las respuestas que se han dado a esta crisis en su origen, en el 2008, en el 2009, en el 2010 o ahora, en este momento. En primer lugar, quisiera señalar que las respuestas a la crisis económica, a esta crisis económica cambiante, mutante, de crisis económica financiera, a crisis de la economía real, a una crisis de deuda soberana y, si me permiten ahora, a una crisis enquistada en la zona euro, fueron respuestas acordadas en el seno de la comunidad internacional, en el seno de la Unión Europea. Y solamente valdría recordar en este momento y en la tribuna aquellas conferencias del 2009 del G20 en Washington, en Londres, donde se acordó por toda la comunidad internacional la necesidad de adoptar medidas de estímulo para poder frenar los efectos devastadores de la crisis financiera más dura y más terrible que hemos conocido desde el crack del 29. Aquellas reuniones en las que en décadas se puso en cuestionamiento las doctrinas del creo neoliberal y se resucitó a Keynes, fueron las decisiones en base a las cuales un gobierno, el gobierno socialista en el 2009, aprovechando 3 años consecutivos de superávit y una deuda pública inferior al 35%, adoptó medidas de estímulo a la demanda de empleo público para poder frenar los efectos de lo que ya preveíamos iba a ser una terrible, dura crisis económica, con efectos muy perversos sobre el empleo. En todo esto estábamos cuando llega Grecia, cuando la Unión Europea cambia de forma radical su política y decide retirar no solamente los estímulos, sino aplicar una medida, unas políticas de ajuste fiscal duro, y el Gobierno responde a partir de ahí, respondiendo a la crisis económica y debatiéndose entre 2 grandes amenazas. Una amenaza externa, la de la intervención. Señorías, sí, la de la intervención, la del rescate, que se hacía cada vez presente, cada vez que se intervenía a un país. Y la otra, un compromiso interno, el de responder a la crisis manteniendo la cohesión social. Cohesión social que se mantuvo hasta el final
y que se ha roto en el 2012. Y les digo una cosa, evitamos una intervención, un duro rescate, y lo hicimos por dos convicciones profundas. La primera, de orden económico, sabiendo que la intervención y el rescate sometido a una fuerte condicionalidad económica generaba empobrecimiento y alejaba de forma clara y rápida cualquier perspectiva de mejoría económica y de salida de la crisis. Ahí están los países intervenidos, Grecia, Irlanda y Portugal. Pero además lo hicimos por una fuerte convicción ética, porque no podíamos someter a este país a una pérdida generalizada de nuestra estima, de esa estima que habíamos ido construyendo como país, como sujeto colectivo durante la transición, en la recuperación de la democracia, en la construcción del Estado que hoy tenemos, una estima colectiva robada y ultrajada durante los años de la dictadura. Por eso lo hicimos. Por eso les quiero decir que me sorprende, que nos sorprende, que a mi grupo le sorprende que un gobierno en el 2012 haya accedido de forma tan fácil a la primera intervención de este país, sí, intervención parcial, rescate parcial, pero finalmente rescate bancario, minimizando sus efectos, hablando de él como si fuera un préstamo, y haya tenido el presidente del Gobierno la desfachatez de subirse a esta tribuna diciendo que él ha sido el presidente que ha alejado a España de la intervención, cuando la realidad es que bajo el primer mandato de Mariano Rajoy Brey como presidente del Gobierno, España sufrió su primera intervención europea. Por lo tanto, señorías, el país que recibió el Partido Popular no era el país al borde de la quiebra. Cuando el Gobierno del PP tomó posesión, el 20 de diciembre la prima de riesgo estaba en 314 puntos básicos. Durante el año 2012 ha llegado a 600 puntos. ¿De verdad creen que nos hemos alejado del dogal de la deuda? En el 2011 tuvimos un crecimiento real, ciertamente escaso, un 0,4%. Sin embargo, en el 2012 el PIB ha caído el 1,4%. Las previsiones para el 2013 es una recesión del menos 1,4%. Señorías, en el 2011 la deuda pública se situaba en el 69,3% del PIB. En el 2012 esta deuda pública ha superado el 82%. Las previsiones de la Comisión Europea es que llegará al 100% nuestra deuda pública. En el 2011, señorías, no se recortaron pilares básicos del Estado del Bienestar, como la sanidad, la educación, la dependencia, porque gestionamos la crisis manteniendo la cohesión social. Eso es mantener la cohesión social. Ni tampoco en el 2011, señorías, se incrementó notablemente el tipo del IRPF, penalizando de forma injustificada a los trabajadores, a las clases medias asalariadas de este país, e ignorando los principios de capacidad económica y justicia e igualdad redistributiva. Tampoco, señores, en el 2011, señorías, perdónenme, se aprobó ninguna amnistía fiscal. En tan solo, como se ha hecho vergonzosamente en el 2012, en tan solo un año de gobierno, se ha producido el mayor ataque a la conciencia fiscal de los ciudadanos en nuestra reciente historia democrática. Por eso, en el último año, el gobierno de Mariano Rajoy es un gobierno que ha empeorado todos los indicadores económicos y sociales de este país. Señorías, la realidad de España, del país del que estamos hablando, es que nada está mejor que hace un año. Nada. Y todo lo importante está mucho peor. Y me refiero a lo importante cuando hablo de sanidad, de educación, de ayuda a la dependencia, de pensiones a nuestros mayores. Esto es lo importante, esto está mucho peor, señorías. Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una batería de propuestas de resolución para que, partiendo de un análisis objetivo, realista, podamos acordar soluciones. La primera es que hay que cambiar la política económica de este Gobierno.
Es necesario hacer una política económica para el crecimiento y hace falta hacer una política económica dirigida a los sectores productivos de este país. En este país, junto con otras palabras que no pronuncia el Gobierno, también hay que pronunciar una: industria, sector productivo. Hay que pronunciar esa palabra para hacer una política dirigida al tejido industrial de este país. Hay que apoyar sectores industriales innovadores, pero créanme, tenemos que tener una política cierta que apoye a los sectores productivos tradicionales de este país, que necesitan más innovación, que necesitan ampliar el tamaño de sus empresas y que necesitan mayor internacionalización. Por lo tanto, política productiva, pero una política dirigida al crecimiento. Y para hablar de una política dirigida al crecimiento en un país que tiene 6 millones de parados, tenemos que invertir el término. Tenemos que hacer una política económica que genere empleo y, generando empleo, ser capaces de generar crecimiento. Y por eso, señorías, le proponemos un pacto para el empleo, un pacto político, un pacto económico, un pacto con todos. Recuperemos el diálogo. Y a continuación les decimos: creemos una agencia que sea una agencia pública, que sea capaz de poner crédito en funcionamiento. Hay muchísimos pequeños y medianos empresarios, hay muchos autónomos que nos están escuchando, que tienen que cerrar, hacer efectivo el cierre de su negocio, no porque no tengan actividad económica, no porque no tengan pedidos, porque no encuentran un solo banco, una sola entidad bancaria que les descuente y les adelante una letra. Por lo tanto, necesitamos crédito y hemos destinado de las espaldas de los contribuyentes 40.000 millones al saneamiento de nuestro sistema financiero, y tenemos que establecer obligaciones medidas y tasadas para que las entidades intervenidas, para que las entidades que están funcionando con el dinero público de los españoles tengan objetivos de concesión de crédito. Y esto lo podemos hacer a través de la creación de una agencia pública de estas características que se dedique a garantizar el acceso del crédito como el flujo sanguíneo al cuerpo humano que necesita hoy nuestra economía productiva. Señorías, el presidente del Gobierno también dijo en el inicio de su discurso una frase. Dijo que este país tenía 6 millones de parados. Y pensó que diciendo esa frase en el inicio de su discurso ya no tenía que repetir más esta cifra, ni tenía que hablar de cómo están los parados después de 14 meses gobernando. Porque si no, tenía que haber dicho lo siguiente, señorías. Tenía que haber dicho que de estos 6 millones de parados, la cobertura de la protección de estos parados durante 14 meses de gobierno de Mariano Rajoy ha caído 8 puntos en 2012. Tenía que decir que las políticas activas de empleo han experimentado un recorte histórico, más del 50% en el 2012. Tenía que decir que ha modificado el prepara a las rastras, pero que en esa modificación del prepara ha dejado fuera el 70% de los beneficiarios que accedían al programa anteriormente. Y tenía que decir que alrededor de 200.000 beneficiarios menos hay hoy que hace 14 meses que tenían acceso a la renta activa de inserción. Recortada, que no reformada, señorías, en aquel nefasto decreto de 20 de junio del 2012. Pues bien, pronunciando la palabra mágica no desaparece la realidad de cómo se encuentran los casi 6 millones de parados en España. Y frente a esto, señorías, ustedes han atacado la política social. Han atacado el estado del bienestar. Han dicho que lo iban a reformar. ¿Y saben lo que han hecho ante esta situación? Nos dicen que la mejor política social es la creación de empleo. Ni crean empleo y destruyen servicios sociales, destruyen servicios públicos, privatizan la sanidad, cargándose un principio constitucional de universalización de la sanidad pública. En nuestra propuesta de resolución lo reponemos. Han empeorado de forma clara porque han atacado la educación pública. Y si algo necesita este país ahora mismo, más que nunca, créanme, más que nunca, es potenciar nuestro sistema educativo público,
porque la construcción, la salida de la crisis, la construcción del crecimiento, de generación de nuevos empleos, España le tiene que hacer sobre sus fortalezas. Y nuestras fortalezas, aparte de tener un buen tejido industrial, un buen sistema de comunicación públicas, de redes de ferroviarias, de carreteras, que lo tenemos, es que tenemos un capital humano espléndido, tenemos mucha gente joven, tenemos que potenciar, tenemos que mejorar su educación. Es la mejor inversión de cualquier país, pero créanme, en estos momentos en España, la mejor inversión, educación e innovación. Precisamente las dos políticas que ustedes han atacado en una muestra de desprecio por la política pública, pero además en una muestra de miopía de política económica. Por lo tanto, en nuestras propuestas de resolución, repongamos e invertamos en política, en educación pública, en I+D+I, pero sobre todo también volvamos a colocar la cohesión social como el elemento prioritario en la lucha contra la crisis. Porque si no sujetamos las políticas de cohesión social, abrimos las grandes brechas de pobreza que se están generando y creando en nuestro país. Porque cuando la gente se queda sin empleo, se queda sin prestaciones, comienza a entrar en la línea que separa, la delgada línea que separa la vulnerabilidad de la pobreza, de la miseria. Y la pobreza, la desigualdad, señorías, créanme, es lo que genera más desafección frente a la política. No hay mayor sensación de desafección, de que la política no sirve, cuando la gente que lo pasa mal tiene sensación de injusticia, de iniquidad, de que unos pagan mucho las consecuencias de la crisis, de que otros no la están pagando nada. Por eso, señorías, de momento, de repente, creemos un fondo contra la pobreza. Creemos un fondo contra la pobreza. Hablemos de la clase media trabajadora. Hablemos de aquellas personas que no quieren perder la vivienda y que por pagar la hipoteca están llevando a sus hijos a comer a comedores públicos, a comedores de asistencia. Eso está pasando en España. Eso no podemos permitírnoslo. Por eso el Fondo contra la Pobreza es un fondo inmediatamente en intervención para luchar contra la pobreza. Pero créanme, es también una medida de regeneración. Nos va a ayudar a todos, nos va a ayudar al país en su conjunto y desde luego nos va a ayudar al Gobierno, a este Parlamento, si adoptamos hoy con el voto a favor la puesta en marcha de este fondo contra la pobreza. Repongamos el dinero que ustedes han cortado a los ayuntamientos para los servicios sociales básicos, que es la primera puerta a la que acuden las personas que se encuentran en la indigencia, que se encuentran con la desesperanza, porque van a los ayuntamientos. Señorías, hemos presentado también propuestas de resolución en distintos ámbitos. Señora diputada, tiene que ir acabando. Señoría, hemos presentado una propuesta de resolución para que se cree una ponencia en la Comisión Constitucional, para que comencemos a hablar de una reforma de nuestra Constitución. Hemos escuchado al presidente del Gobierno decir que solamente asumirían una reforma de la Constitución si estuviéramos de acuerdo en que íbamos a reformar y esas reformas tuvieran el suficiente respaldo de esta Cámara. Para saber eso, señorías, para saber eso hay que hablar. El mejor sitio donde se puede producir el diálogo de todas las fuerzas políticas parlamentarias es en la Comisión Constitucional, creando una ponencia para el estudio de nuestra Constitución. Créanme que en estos momentos tan duros, tan difíciles, en una sociedad compleja, cambiante, en la que nos miran y nos exigen pasos hacia adelante, modificar nuestra Constitución para adaptarla a la realidad de hoy día del siglo XXI es la mayor defensa, el mayor acto de honestidad que podemos tener las generaciones futuras con nuestro texto constitucional. Y no solamente para hablar de nuestro título octavo, que sí, cómo no, vamos a hablar del título octavo, de nuestra organización territorial. ¿Cómo no vamos a hablar de eso? Si este país tiene un grave problema y está ahora mismo sometido a una verdadera tensión soberanista por parte de algunas comunidades autónomas, de una comunidad autónoma, ¿cómo no vamos a hablar de eso? Pero también hablemos de derechos. Hablemos de por qué los derechos que se entendían fundamentales en el 78 no se entienden ahora. Y solamente
les dejo un dato para la reflexión. ¿Alguien se imaginaba hace tan solo unos años si nuestro texto constitucional tenía que recoger el derecho a la alimentación? ¿Pensábamos que aquello solamente era de determinados países emergentes o determinados países del sur? Hoy hay niños que van al colegio, señorías, aquí, en nuestro país, conviven con nosotros, habitan con nosotros, y si no reciben el desayuno en el colegio, no pueden mantener sus capacidades cognitivas en buen estado porque les falta alimentación. Tenemos derecho, hay que reconocer el derecho a una alimentación básica, suficiente, a nuestros hijos, a las nuevas generaciones. ¿Por qué no abordamos una reforma del texto constitucional, de su título primero, y hablamos también de esto como del derecho a la salud, el derecho a la educación? Señorías, finalmente, también hemos presentado una propuesta importante, como lo han hecho el resto de las fuerzas políticas de la Cámara, en relación a la necesidad de luchar contra la corrupción y trabajar a favor de la transparencia de las distintas instituciones del Estado. Quisiera decirles que reconocemos y apreciamos el esfuerzo que se ha presentado, que han realizado el resto de grupos de la Cámara en las resoluciones que han traído y que han registrado el pasado viernes. Quisiera decirles también que hemos estado trabajando con el resto de grupos parlamentarios para poder traer al pleno de hoy y a su votación un texto que recogiera el denominador común de las distintas propuestas presentadas y que recogiera también el acuerdo y el consenso de todos los grupos de la Cámara. Porque efectivamente, en el valor del consenso, ese consenso que tan pocas veces se tiene en cuenta por parte del grupo mayoritario, hoy tengo que reconocer que lo han buscado, sí tiene valor frente a la ciudadanía. No lo hemos conseguido, pero eso no supone que no sigamos trabajando. Hay medidas concretas que reclaman del Gobierno el que se traigan proyectos de ley de modificación. Señora diputada, tiene usted que terminar. Termino, presidente. Que poco les gusta a los de su grupo. Precisamente iba a decir en este momento que reconozco el trabajo que ha estado haciendo su portavoz parlamentario. Perdone, presidente, acabo. Le decía, señorías, que no obstante el que hemos estado trabajando no significa que no se pongan en marcha ya medidas concretas que están recogidas en distintas resoluciones y que compete al Gobierno, porque además hay acuerdo de la mayoría de los grupos de la Cámara el que se traigan esos proyectos de ley aquí. Señorías, y es verdad, ciertamente, que de la única persona del Partido Popular y de la Cámara que hemos escuchado alguna reflexión autocrítica, medida pero autocrítica, ha sido del señor Alonso. Quisiera decirle solamente una cosa, y nos compete a todos. No es verdad que del pasado oscuro tengan que ocuparse los jueces. Los jueces deben hacer justicia. Para gestionar el presente, para diseñar el futuro, que a todos nos compete, en la lucha, en la prevención y en la lucha contra la impunidad de la corrupción, cada uno tiene que hacerse cargo de su pasado. Eso nos compete a todos, cada uno del suyo, pero hay que hacerse cargo del pasado. Muchas gracias, señorías.